Gracias y bienvenidos a esto que es El Incorrecto, el único noticiario transmitido en todo el continente americano, excepto por Canadá. ¿Cuál es tu problema, Canadá? ¿Que no somos suficiente para ti? ¿Estás muy ocupada, Canadá, fumando marihuana legal y disfrutando de un sistema de salud gratuito envidiable o qué, Canadá? Bueno, hablando de Canadá, esta semana un canadiense pinta al presidente Obama utilizando su pene. O sea, el del artista, no el del presidente, ¿eh? Y además le vamos a dar el paso a paso para que realice una correcta cata de prostitutas. ¡Wow! Y en el estudio tocamos fondo con Kalimba. Lo cual sonaba cero sexual en mi cabeza. Por cierto, ahora que estuvimos en el fondo con Kalimba, nos encontramos allá abajo la carrera de Rodner Figueroa. ¿Rodner quién? Exacto. Bueno, hay un problema de alcoholismo severo en la presidencia. Güey, ya déjalo ser, eso fue el sexenio pasado, o sea, ya se fue a rehabilitación, o como él dice, Harvard. No, Eduardo, estoy hablando de la presidencia de los Estados Unidos, no la de México. Ya decía yo que Barack no podía estar siempre tan sonriente así nomás. ¡Salud, mi Barack! ¡No! Nadie dijo que el presidente Barack Obama sea alcohólico. Eso decimos todos. Bueno, el punto es que el director del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que se llama Joseph Clancy, reconoció que hay problemas con el trago en la fuerza encargada de la seguridad presidencial en los Estados Unidos. Esto a partir de que dos miembros del Servicio Secreto chocaron sus carritos, no entre sí, sino contra la barrera de seguridad de la Casa Blanca por ir tomados en estado de ebriedad. Y no es la primera vez que pasa. Yo me acuerdo que en el 2012 cacharon a un grupo de agentes del Servicio Secreto contratando sus propios sexoservicios secretos. Sí, saben de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, básicamente trabajar en el servicio secreto es como una posada juvenil del Partido Acción Nacional. Nada más que con muchos menos gays, ¿no? Esto confirma lo que yo siempre he sospechado. Celia Lora es agente de la CIA. Bueno, en Vancouver, un pintor local hizo un retrato del presidente estadounidense Barack Obama. Y hasta ahí todo va bien con esta noticia, nada raro. Quizá el problema y lo que escandalizó a la gente es lo que utilizó para pintarlo. Utilizó su pene a manera de brocha. Órale. Dándole, sí, ahí está el artista, dándole un nuevo sentido a la frase remojar la brocha. Aguas, Obama, te van a sacar un ojo, cuidado. O sea, no vayan a lastimar al presidente. O embarazarle la cara. Pero bueno, como pueden ver, este hombre ha redefinido ya el concepto mexicanísimo de hacer las cosas al chile. Pero la verdad es que esto no tiene absolutamente nada de nuevo. Yo en lo personal conozco a alguien que lleva años trabajando así. ¿Quién? Pues nuestro maquillista, güey. Con razón siempre quedas todo blanco de la cara. ¿Por qué creen que el Estaca tiene así el pelo? Bueno. Y por cierto, fuentes informan que cuando este hombre anda de buenas, se convierte en pintor, pero de brocha gorda. A mí lo que me intriga es cómo le hace para los detalles finos, ¿no? Porque hay veces que necesitas usar un pincelito. ¿Cómo le hace? No, para eso tiene un asistente chino. Y de acuerdo a voceros de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama dijo que el cuadro estaba de la vergüenza. Es que no le gustó, pues. Bueno, las mismas fuentes nos informan que el retrato es prácticamente fiel, excepto que el presidente Obama pues no tiene una infección venérea en los ojos, ¿no? Aún. En tiempos de elecciones, a los partidos les interesa mucho saber qué es lo que piensa la gente cuando piensa en ellos. Y por eso hicieron una encuesta realizada por una empresa seria que se llama el Gabinete de Comunicación Estratégica y preguntaron al pueblo algo súper innovador. La pregunta fue, ¿con qué canciones relacionan a qué partido político? Esta encuesta reveló que el 56% de los mexicanos relacionamos la canción de El Rey con el PRI. Mi palabra es la ley. Sí, pero la ley de Herodes o la del Talión. Y que la piedra en el camino resulta ser Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno. Sí, yo sé bien que estoy afuera, pero de la moral. Y al escuchar esa famosa estrofa de si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Cuando oían eso, 47% de los mexicanos pensaba automáticamente en el PRI. Y la oración, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Los mexicanos la relacionamos con el Partido Acción Nacional, el PAN. Y aquí en El Incorrecto no nos quedamos atrás con nuestra investigación periodística seria.
hicimos nuestra propia encuesta para ver no con qué canción, sino con qué película relaciona el electorado mexicano a cada partido. Y los resultados son fascinantes. Miren, los mexicanos relacionan al peje con Hulk. Sí. Porque tras 2 intentos fallidos sigue sin una buena película y no lo quieres hacer enojar porque cierra todas las calles. A el PRI, los mexicanos lo relacionan con la franquicia de películas Rápido y Furioso, porque llevan una película por cada década en el poder. Y bueno, a pesar de ser un éxito en taquilla, el nivel intelectual deja muchísimo que desear. Al Partido Verde, los mexicanos lo relacionamos con la saga de Twilight. Porque no importa lo malas que sean, con que tengan celebridades, la gente va a estar contenta y ya. Bueno, Salud, Gali. la gente relacionó a el PRD con la filmografía completa de Leonardo DiCaprio. Caprio. Porque tendrán su presidencia más o menos el mismo día que Leonardo gane un Oscar. Y finalmente, la gente relacionó al Partido Acción Nacional no con una película, sino con los Black Eyed Peas. Porque pues, eran muy cool en el año 2000, pero que te sigan gustando ahorita, ¡qué oso! Sí, güey. O sea, hashtag oso mil, o sea, YOLO, swag, yo solo escucho a Kanye. ¿Te cae? En Tapachula, Chiapas, el diputado local y candidato a la alcaldía por el PRI, Neftalí del Toro, fue señalado por regalar las llamadas tarjetas de la gente, que se pueden utilizar tanto en farmacias como en bares. Porque ¿qué es lo que queremos los mexicanos? ¡Salud! 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 Está mi acá, Eduardo, salud, ¿cómo no? Pablo. En su defensa, el diputadillo dijo que respetaba las opiniones generadas por la tarjeta de descuento, pero que era decisión de los ciudadanos en qué la usaban. O sea, si la usan para separar un libro o para separar cocaína, a él le vale madres. A él lo que le importa es que agarren la tarjeta y voten, de preferencia por él. Bueno, en ese sentido, Del Toro salió a defenderse de las acusaciones de promover el alcoholismo. Sin embargo, no comentó nada acerca de repartir tarjetas en tiempos electorales, porque él sabe muy bien que la ley en México es como un mi rey en la cárcel. Súper fácil de violar. Y si no, pues pregúntenle al Niño Verde. Ah, no, él sigue impune, ¿verdad? Perdón, discúlpenme. Una investigación del Incorrecto encontró que Del Toro pensó en las tarjetas para bares inspirado en su trago favorito que se llama Sexo en la Playa con la Constitución. Vas, Estaca. En noticias relacionadas, diputados del PRD denunciaron ante medios otro caso de aparente uso indebido de tarjetas, pero en esta ocasión fue en el Estado de México. Sí, se trata de una tarjeta para útiles escolares y uniformes conocida como la efectiva, que según el Estaca, la efectiva es la de Erubiel. No, según el PRI, ¿yo qué? Sí, no, según el partido, ¿yo qué? A mí no me embarres, ¿eh? Y con el eslogan, con la efectiva te hago un descuento o te hago un hijo, van a triunfar. Bueno, durante la conferencia de prensa, el diputado perredista Roberto López Suárez también informó que ha recibido imágenes de la entrega de paquetes de carne con la leyenda, la efectiva, carne roja para los mexiquenses, aunque no presentó pruebas. Esto me parece absolutamente indignante, Stack. ¿Pero qué? ¿Que hagan acusaciones sin ningún tipo de fundamento o pruebas? ¿O que alguien use comida con fines electorales? Porque eso no es nada nuevo, ¿eh? No, por supuesto, eso me tiene sin cuidado. Lo que me ofende es que alburen a los mexiquenses de esa manera. ¿Qué es eso de la efectiva? Ahí te va la carne roja. El kilo de aguayón torneado. Pues no, Erubiel. La caña de filet, ya. De acuerdo con fuentes exclusivas del Incorrecto, los diputados priistas se defendieron diciendo: total, no hay como tenerlos contentos, que si tarjetas de Soriana está mal, que si tarjetas de descuento del Verde está mal, que si tarjetas para bares está mal, que si tarjetas para útiles escolares también está mal. Entonces, ¿de qué quieren sus tarjetas, pues? Pues de crédito, güeyes. Por lo menos que sean del Palacio de Hierro o como los del PAN, que tienen tarjetas de miembro vitalicio del Solid Gold o de un table dance de primera. Pero bueno, noticias regionales. En el estado de Veracruz, el gobernador y señor cara de papa Javier Duarte. Se ve bien, ¿eh? De hecho, sale delgado en esa. Duarte decidió pues, que la temporada de huracanes todavía estaba muy lejos. Así que organizó y protagonizó el primer desastre natural del año. Se trata de una avalancha de niños. Fíjate,
Curioso, así se llamaba exactamente mi campamento infantil, el de los Legionarios de Cristo. Santo Dios. Pero bueno, Duarte se encontraba inaugurando un gimnasio y un auditorio que lleva el nombre de su padre, cuando se le hizo fácil tomarse una selfie con los chamacos. Sin embargo, la tarima que estaba diseñada exclusivamente para seres humanos, pues no aguantó el paquidérmico peso de Duarte y un escalón se rompió, llevando al gobernador y a varios niños rodando hacia abajo. A continuación, las imágenes en movimiento. ¡Épale! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ese es Javier Duarte moviendo a México. Un niño a la vez. Por cierto, cabe destacar que ninguno de los niños salió lastimado, así que nos podemos volver a reír a gusto otra vez. Bueno, y aparte de que ningún niño se lastimó, también tenemos una buena noticia. El gobernador Duarte solamente tuvo una ligerísima molestia debajo de un pliegue de grasa en el glúteo, donde los doctores encontraron y extirparon a un niño del cuarto A. Ya está bien el niño. Pero bueno, ¿te cae? Sí, ahí estaba. ¡Sáquenme! Si usted odia su trabajo, con esta noticia se va a dar cuenta de qué tanto lo odia realmente. En Berlín, una casa de citas, un burdel, está buscando catadores de prostitutas para saber si sus servicios y sus estándares realmente valen lo que cuestan. Y no es chiste, es una noticia real. ¡Wow! Yo brindo por eso. ¡Post! ¡Y tú también! ¡Post y tú también! ¡Salud! ¡Ya! Bueno, los interesados deben de tener un título universitario, específicamente de administración, años de experiencia en burdeles, deben de saber disfrutar de la diversión y no temer al contacto físico. Ah, y además necesitan un certificado de buena salud. No, pues ya estuvo. Me voy a Alemania. Permíteme, también es importante, es un requisito imprescindible, hablar alemán. ¡Scheiße! ¡Nasenschwein! ¡Hurensohn! Me quedo. No voy. Aquí en el Incorrecto no nos quisimos quedar con la duda y entrevistamos a uno de estos afortunados catadores. Adelante, Herr Álvaro Godoy. Álvaro, cuéntanos, ¿cómo exactamente se lleva a cabo una cata de sexo servidora? Por supuesto, permíteme, Tiffany. Eduardo, el primer paso que hay que analizar es el visual, para constatar el cuerpo y luego revisar que no esté avinagrado. Oye, Álvaro, perdón, pero ¿a qué te refieres con avinagrado? Eso suena horrible. Pues es muy fácil, hay que revisar el buqué, el olor. Revisar que no huela a lácteos o a pescado o a soya, si son asiáticas, claro. Ah, ok. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Y el siguiente paso, pues, es el gustativo. Y para ese, permíteme, Eduardo, lo que hay que hacer es... ¡Corte! Ya. ¡Qué barbaridad! Bien, Estaca, qué bueno que cortaste porque eso no puede salir en televisión, hubiera sido nuestro último programa. A mí me importa poco que eso salga en televisión. ¿Quién te dio permiso de inflar a mi Tiffany, güey? ¡Es mía! ¡Mía! Pero bueno, hablando de catadores de prostitutas, vamos ahora con Nuria Pepilla a la sección de espectáculos. Nuria Pepilla, ¿cómo estás? ¡Hola, Nuria Pepilla! Hola, señores de la tercera edad. Les cuento, el jugador del Real Madrid, Javier Hernández Chicharito, está teniendo más acción que nunca. Ya por fin lo van a dejar jugar en el Real Madrid. ¡Qué buena noticia para el Chicharo! No, Eduardo. La acción que está teniendo no es en la cancha, sino en la cama, si saben a lo que me refiero. Y es que al parecer Cupido le metió gol al mexicano, ya que se le ha visto muy romántico con la periodista española Lucía Villalón. Esperemos que por lo menos en esto dejes muy bien parado el nombre de México, campeón. ¡Ese es mi Chícharo! A ver si esa portería la destrozas, Chicharito. Hasta el fondo de la red, donde las arañas tejen su nido. ¡Dale duro! Tranquilo, Estaca, tranquilo. Los certámenes de belleza del mundo siempre dan mucho de qué hablar. Que si son machistas, que si la ganadora se acostó con el presentador, que si la ganadora resultó ser hombre, que si la Oye, ganadora... Nuria, yo creo que ya eso yo ya lo dejé atrás. Lo mismo decía ella, Eduardo. El punto es que la ganadora de Miss Japón, Ariana Miyamoto, ha sido muy criticada por no ser lo suficientemente japonesa. Y es que ella es Hafu, o sea, mitad japonesa, mitad otra raza, que en este caso es afroamericana. Y la pobre se las ha visto negras con todos los comentarios racistas. Pobre Oyuki, por pecadora. Perdón, no es Oyuki, ¿cómo se llama la señorita Miyamoto. Pero en mi opinión los japoneses no deberían estar tan molestos con la mezcla de raza, o sea, piénsenlo. La que ahora sí que qué bárbara es Ana Bárbara, porque puso una foto de sus encantos y rompió el internet. Y es que en menos de 3
semanas ya tiene casi 1000 likes en sus redes. Y es que esa foto, bueno, vean, a esta mujer, si no nos tiene hablando de sus discos, nos tiene hablando de sus ojos y sí, bueno. Bueno, pero qué bueno que se puso ese escote para la foto. Así nadie se fijó en su estrabismo divergente ni en su displasia facial. Perdón, lo que el estaca quiso decir es que con esas nadie se da cuenta de que parece tiburón martillo visco. Exacto. Te dije, amiga, que ese truco nunca falla. Todo el éxito con tu nuevo proyecto Tengo Talento, mucho talento. A ver cuándo vienes a visitarnos aquí en El Incorrecto. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? No, ¿sabes qué? Mejor olvídalo, Ok. ya no estás invitada. Saludos, Ana Bárbara. Gracias, Pepilla. Gracias, Muchísimas Pepilla. gracias. Nos Bueno, vemos. y si hay algo más indigno que la farándula mexicana es sin duda la política mexicana. Y por eso ha llegado el momento de hablar del partido Encuentro Social. Sí, pero lamentablemente es el momento de irnos a un corte comercial, pero regresamos con eso. No se vayan a ningún lado porque se va a armar aquí el encuentro social. O sea la peda, Pero es un salud. partido político, ¿no? ¿O qué? Al regreso tendremos un encuentro social y no es una fiesta swinger, es un partido político.